Hola, ¿sabes cuál es la diferencia entre un relé de seguridad, un controlador programable o PLC de seguridad y quizá una máquina que no tenga uno de estos sistemas? Bueno, pues va a ser mucho el tema de la seguridad que te puede brindar, pero muy enfocado tal vez a las fallas que puedes detectar, al performance level que puedes alcanzar, entre otras cosas. De eso vamos a platicar en este video. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos elementos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué te pueden ayudar? ¿Qué niveles de seguridad puedes alcanzar con ellos? Entre otras cosas. Esperamos que los disfrutes y que sea de mucha utilidad. Como siempre, quedamos a tus órdenes para cualquier duda. No olvides seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, activar la campanita en este canal, suscribirte y bueno, estar al pendiente de todos los cursos y novedades que tenemos para ti. Que lo disfrutes. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí acompañándonos. Y pues bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes esta sesión. Nada más confirmar, ¿se escucha bien? Por ahí todos nos escuchamos. Sí, yo sí. Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con una excelente noticia para las personas que estén pues en Querétaro o lugares cercanos a. Como bien saben, tenemos todo lo que es un plan de capacitación que le solemos llamar la academia. El curso, cuando se toman los módulos completos, suele ser 3 días de cursos y son temas bastante extensos del tema de seguridad en máquinas. Y bueno, para comentarles que tenemos un evento el próximo 4, 5 y 6 de junio que va a ser una academia abierta al público, ¿ok? Bueno, abierta me refiero a que cualquier persona puede pues solicitar información, puede apartar su lugar, puede pagar su lugar y pues será bienvenido, ¿no? Normalmente las academias se manejan por empresa. En este caso, el hecho de que lo hayamos hecho en un lugar abierto a que cualquier persona que se quiera capacitar en esto pueda asistir, pues hace que los costos reduzcan considerablemente. Para que lo sepan, bueno, lo que es toda la capacitación de la academia cuando se cotiza pues directo en sus instalaciones, pues aproximadamente tendrá un costo de unos 45 o 50 mil pesos por persona y en esta ocasión va a estar en 20 mil pesos por persona si va una persona de una compañía y si alguna compañía manda a más de una persona baja a 15 mil pesos por persona masiva, ¿vale? Entonces creo que es una gran oportunidad para recibir todo lo que es la capacitación de la Academia Ochsner. Estaremos viendo los temas que se ven en pantalla que prácticamente es todo lo que tiene que ver con seguridad en máquinas. El primer día todo lo que es estándares internacionales, legislación mexicana, todo lo que es análisis de riesgo. El segundo día todo lo que es funciones de seguridad, categorías, performance level, 3849, etcétera. Y el tercero de los días vamos a ver validación, selección y todo lo que son componentes de seguridad. En este evento vamos a tener demos, vamos a tener ejemplos, prácticas. Bueno, la verdad que va a ser, creo que un evento muy bueno. Hay lugares, límite, está limitado, creo que son 15 personas, 15, 20 personas. Entonces, bueno, creo que vale mucho la pena que lo revisen y pues bienvenido si alguien quiere capacitarse, ¿va? Entonces vamos a comenzar con el webinar el día de hoy. Y ahora sí, vamos a hablar de controladores de seguridad. Básicamente el tema, qué es un controlador, qué onda con el relé, qué onda con el PLC, etcétera, ¿ok? Esta va a ser la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Estaremos hablando de, pues, qué es una función de seguridad, qué onda con el relé, con el PLC, es obligatorio, no es obligatorio, qué nivel de seguridad alcanzo si lo tengo, si no lo tengo y qué opciones tengo. ¿Ok? Como ya saben, pues bueno, somos Ochsner México, tenemos una presencia pues a nivel mundial y el día de hoy vamos a estar con ustedes, pues su servidor, Timothy Castillejos, y va a estar acompañándonos nuestra compañera Rocío Gallegos. Chido, ¿estás por ahí? Claro que sí, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y bienvenidos. Perfectísimo, mi chido, pues muchas gracias. En esta ocasión, pues bueno, comenzará su servidor y cerrará con broche de oro chido, va. Como saben, y bueno, les hemos platicado, realmente somos un fabricante de dispositivos de seguridad. Lo que manejamos, pues bueno, a nivel producto, son interlocks, cortinas, interruptores, paros de emergencia, etcétera. Y lo que siempre hemos buscado compartir con ustedes, pues es todo lo que es buena tecnología, pero
acompañado de un buen soporte técnico, conocimiento de normativas, estándares, capacitación, etcétera. Entonces, ojalá, como siempre les pedimos, agradecemos mucho que nos acompañen en estas sesiones y les pedimos que nos den la oportunidad de revisar proyectos con ustedes y pues ver cuál de nuestras asesorías, cuál de nuestros cursos o cuál de nuestros servicios puede ayudarles en su proyecto. Empezamos con el tema de la agenda. Antes que nada vamos a hablar de funciones de seguridad, ¿ok? ¿Qué es una función de seguridad? Bueno, básicamente una función de seguridad, como bien vemos en la imagen que está en la pantalla, tú por ejemplo puede que tengas una celda robótica, pero esta celda robótica tiene componentes de seguridad. A veces nos quedamos con lo que vemos. Decimos, bueno, el sistema de seguridad es la cortina. Sí, pero ¿la cortina dónde va? No, mi sistema de seguridad es el paro de emergencia. Sí, pero ese paro de emergencia ¿dónde va? Porque tal vez tu paro de emergencia es bueno, pero tal vez está llegando, no sé, a un controlador, un PLC, qué sé yo, que no es tan bueno. Y entonces, ¿no será que eso afecta a mi paro de emergencia? Pues seguro sí. Entonces, cuando hablamos de funciones de seguridad, las solemos catalogar en lo que es entrada, lógica y salida. Entrada básicamente son los sensores, el botón que presionas, la cortina que te detecta, la puerta, bueno, el interruptor de puerta que abres, esos son las entradas, quien te detecta, ¿no? O quien detecta a alguien entrando en una zona, etcétera. Luego esa entrada manda su señal a una lógica, que ahí es donde vamos a estar hoy hablando. La lógica puede ser un relé de seguridad, puede ser un PLC de seguridad, puede ser un PLC de control normal u otras cosas, ¿no? Y luego el relé de seguridad o el PLC de seguridad mandará la señal a las salidas. Las salidas son las que van a revisar qué está diciendo la lógica y entonces harán, por ejemplo, que la máquina avance o no avance. Luego, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos una entrada, una lógica y una salida. En la parte de abajo tenemos dos entradas, por ejemplo, que van a un controlador programable o un PLC y luego va a unas válvulas, ¿ok? Ahora, ¿para qué es la lógica? Ese es el tema importante. Atrás hablábamos de que la lógica puede ser el relé o el PLC. Lo importante va a ser ¿para qué es? ¿Qué funciones tendría, por ejemplo, utilizar un relé o un PLC de seguridad? Bueno, una de las que podemos tener es monitorear fallas en las entradas. Esto es, ¿qué fallas pudieran darse en las entradas? Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Y qué haría la lógica para que esas fallas no me afecten? ¿Ok? Luego, la otra sería monitorear las fallas en las salidas. Y en este caso va a ser lo mismo. ¿Qué puede pasar en las salidas que me afecten mi sistema de control y cómo le voy a hacer para que no me afecte? Y por último, monitorear las fallas del propio relevador. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de detalles también adelante. Bueno, ahora, en el tema, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Hablemos de esta máquina que es una prensa y en esta prensa vamos a tener, por ejemplo, la función de seguridad paros de emergencia. Imaginemos que tenemos el paro de emergencia que va conectado a un PLC, ¿ok? Este PLC puede ser de cualquier marca, un PLC normal, estándar. Y este PLC va conectado a unos contactores, ¿no? Unos contactores de potencia que van a parar un motor. Entonces, ahora sí, imaginemos que está la prensa, pongo mi puntero para que me puedan entender. Imaginemos que esté la prensa que está subiendo y bajando, esto se hace con un motor, y tenemos el paro de emergencia, que si pasa algo, yo lo presiono. Bueno, en la lógica, el paro de emergencia le dirá al controlador o al PLC, ese es de control, no es de seguridad, y le dirá, oye, para la prensa. Entonces el PLC mandará la señal a los contactores, ahorita hablamos de eso, y los contactores le dirán al motor, pues para, ¿ok? Entonces, ahí todo pinta bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, aquí lo estamos ya representando un poquito más didáctico, imagínate que yo tengo mis señales de 24 volts, o sea, mi luz, que va a llegar a mis contactos eléctricos de mi paro de emergencia. Mi paro de emergencia está liberado. Entonces, si mi paro de emergencia está liberado, los contactos están cerrados, o sea, la energía eléctrica fluye a través de esas platinas, llega al controlador de seguridad
y del control de seguridad le dice, bueno, perdón, al PLC de control, y el PLC de control le dice a mis contactores que todo está bien. Y entonces el motor puede arrancar, la prensa puede hacer su trabajo. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo presiono el paro de emergencia? Cuando presiono el paro de emergencia, las platinas se abren. Si se dan cuenta, hay un desplazamiento. Las platinas se abren y entonces, ¿qué pasa con la energía? Pues ya no fluye. Entonces, como ya no fluye la energía, porque aquí se abrió, el PLC le va a decir a los contactores, oye, no, espérame, ya no estamos bien. Él le va a decir al motor, oye, tienes que parar, y el motor va a parar. Hasta ahí todo pinta bien. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiera un cable machucado? A ver, un cable machucado en las máquinas es la cosa más normal del mundo que puede suceder, ¿no? Entonces imagínate que tienes un cable machucado y ese cable machucado lo que hace es que se haga un puente eléctrico entre estos dos canales, entre estos dos cables. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en ese momento al PLC le van a seguir llegando las dos señales de voltaje. El motor va a seguir andando, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo presiono el paro de emergencia y el paro de emergencia falla? A ver, todo dispositivo puede fallar. Entonces, si mi paro de emergencia falla y uno de esos contactos se queda pegado, ¿qué va a pasar? Que debido a este puente, el PLC no se va a dar cuenta que hubo una falla en el paro de emergencia. ¿Ok? Él le va a seguir diciendo a los contactores que avancen, el motor va a seguir avanzando y por ende, no sé, imaginen que tal vez es la prensa que me está aplastando, presiono mi paro de emergencia, una falla en el paro de emergencia y la prensa no paró. ¿Ok? Ese es un gran problema. Oye, pero, y bueno, ¿esto qué tan probable es que pase? Muy probable. ¿Cuántas veces no tenemos cables machucados en las máquinas, no? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener un PLC tuviéramos un relé de seguridad? Bueno, lo que pasaría es que los relés de seguridad manejan, o controladores de seguridad manejan unas señales que se llaman OSCD. Estas señales, aquí las estoy representando de dos colores para que sea más visual. Son señales que van a diferentes frecuencias, entonces son dos señales diferentes entre ellas. Entonces imaginemos que ahora lo que le va a llegar al paro de emergencia va a ser una señal azul clarita y una azul fuerte. Bueno, igual, le llegan al relé, el relé ve que todo está bien y el motor avanza. ¿Qué pasa si hay este tema, este machucón? De entrada, inmediatamente el relé lo va a detectar, no como el caso anterior. El relé de seguridad o el controlador de seguridad lo va a detectar. ¿Por qué? Porque él sabe que le tiene que llegar una señal celeste y una azul. Y en el momento que haya un puente, sí, que hay un machucón, ya no me va a llegar una celeste y una azul. Seguramente me van a llegar dos, no sé, turquesa quizá. Entonces el relé ya lo va a detectar y va a parar la máquina inmediatamente. ¿Qué pasaría si por alguna razón el relé no lo detecta? Lo que puede pasar es, por ejemplo, la misma falla en el paro de emergencia. Presiono el paro de emergencia, se queda un contacto pegado, el otro sí abre, pero ¿qué va a pasar? Que entonces esta señal celeste le va a llegar dos veces a mi relé y el relé va a detectar que ahí hubo un error. Y el relé no va a mandar una señal positiva y va a mandar a parar la máquina. ¿Se dan cuenta cómo básicamente aquí pudiéramos estar hablando de dos accidentes, dos fatalidades, dos situaciones muy fuertes? Simplemente con el uso de un relé de seguridad estamos mitigando esa falla que pudiera darse en el paro de emergencia, ¿ok? Debido a un machucón o algo así. Vamos a revisar otro caso muy rápido, que sería, por ejemplo, ahora fallas en las salidas. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que tenemos el paro de emergencia. Ese paro de emergencia llega a un PLC de control normal y ese PLC de control manda a activar dos contactores. Los contactores, ¿qué son? Básicamente son como una válvula, voy a decirlo así, de tema eléctrico, un apagador eléctrico que va a permitir que el flujo de la electricidad pase a través de él y llegue al motor y entonces el motor se va a mover. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo presiono el paro de emergencia? Cuando yo presiono el paro de emergencia, el PLC manda a parar la máquina, entonces lo que hace es que apaga los apagadores y entonces el flujo ya no pasa y el motor para. Perfecto. ¿Qué pasaría entonces si mi máquina está funcionando y uno de mis apagadores se queda pegado?
El apagador se queda pegado porque pueden haber 1000 razones de que un contactor se quede pegado. Llego, presiono mi paro de emergencia y este se quedó pegado. ¿La máquina va a parar? Sí. ¿Por qué va a parar? Porque el primero ya mandó a apagar pues, la energía. En el caso que usemos dos, ¿no? Hay veces que ponen uno y ahí ya valió. Pero pensando que ponen dos, el primero ya apagó la energía, entonces ya no llega el segundo. Pero ojo, la teoría dice, si uno de tus contactores ya se dañó, muy probablemente se va a dañar el otro. ¿Por qué? Porque quizá se dañó por calentamiento, por temperatura, bueno, por malas conexiones, por humedad, por corrosión, por tiempo de vida. Y si ya afectó eso al primero, muy probablemente va a afectar al segundo. Entonces imagínate que tuvieras el primero. Bueno, ¿qué va a pasar? Presiono el paro de emergencia, la máquina para. Va. Libero el paro de emergencia y la máquina puede arrancar. Arranca la máquina. Y cuando me falle el segundo, que muy probablemente va a pasar, voy a presionar el paro de emergencia y la máquina ya no va a parar. ¿Por qué? Porque ya se me dañaron los dos contactores. Yo no detecté que el primero se me había dañado. ¿Ok? Se me dañó el segundo y la máquina no paró. Oye, ¿qué pasa si yo pongo un relevador de seguridad o un controlador de seguridad? Bueno, lo que sucede es lo mismo. Estoy monitoreando, falla el primero, en ese momento no lo detecto, pero presiono mi paro de emergencia, la máquina para, y en este caso, aunque no sea un paro de emergencia, aunque sea un paro normal de máquina, y en este momento, cuando yo voy a restablecer la máquina, ¿sí? Que yo le voy a dar un restablecimiento, ya no va a arrancar. ¿Por qué? Porque los relevadores o los controladores de seguridad tienen precisamente algo que se llama feedback loop, que lo que va a estar haciendo es que va a estar monitoreando que los dos contactores estén bien. Entonces, igual, en este caso, el relé de seguridad me salvó de que la máquina no parara cuando tenía que parar porque hubo una falla en los contactores, ¿ok? Entonces estoy detectando la falla, impido que la máquina arranque nuevamente y bueno, esto me ayuda muchísimo. Ahora bien, ya habíamos hablado de fallas que puede detectar en las entradas y en las salidas. Luego, ¿qué pasa con las fallas propias del relevador o del PLC? Bueno, hay que entender que un relevador, un PLC de seguridad, tiene características muy superiores. Trabaja con señales, como les decía, o SSDs, que son señales de seguridad. Cuentan con contactos de seguridad certificados, ¿sí? De apertura positiva o lo que sea, que es muy poco probable que se queden pegados. Tienen redundancia interna, o sea, para que fallen, tendrían que fallar dos cosas internamente dentro de ellos y una construcción muchísimo más robusta. Entonces, acuérdense que en la seguridad todo es probabilidad y estadística. Nunca podemos decir que una máquina tenga un riesgo cero, pero un relé de seguridad, un PLC de seguridad van a llevar tu máquina a un riesgo muy, muy, muy bajo. Y brinda flexibilidad de funciones y genera comandos especiales. ¿A qué se refiere? En este caso, los relés o PLCs de seguridad te pueden ayudar a hacer estas lógicas, por ejemplo, de, oye, si abro la puerta, esta puerta para una parte de la máquina, si abro esta otra para otra parte, si presiono el paro de emergencia para todo. O sea, este tipo de lógicas de seguridad complejas, los relés y paros y controladores de seguridad te pueden ayudar a generarlas. Entonces, la verdad que una forma muchísimo más segura de hacer tus sistemas. Ahora bien, la pregunta del millón. Entonces, ¿todas mis máquinas necesitan relé de seguridad? A ver, yo les podría decir que sí. Pero, ¿dónde dice? ¿O cómo sé si necesito o no? Aquí es bien fácil. Cuando hablamos de seguridad, acuérdense que vamos a hablar de algo que se llama performance level. Y el performance level es la probabilidad de fallo que tenga un sistema. Si se dieron cuenta, el sistema de control, el PLC de control, lo que tiene es una probabilidad de fallo muy alta. No es que el relé de seguridad nunca pueda fallar, pero su probabilidad de que fallen es tremendamente reducida. Entonces, el performance level me va a decir qué probabilidad de fallo tiene mi sistema. El performance level es de toda la cadena. O sea, no solamente es del interruptor o del paro de emergencia o del relé o del contactor. Se suma la probabilidad de fallo de todos los elementos de la cadena y entonces me da la probabilidad de fallo completa. El performance level se ve por niveles, de performance level A performance level E. ¿Ok? Un performance level A es un sistema que tenga un performance level A es un sistema que tiene un nivel de seguridad muy bajo. O
sea una probabilidad de falla muy alta. Un Performance Level E, un sistema con Performance Level E, tiene un nivel de seguridad muy alto, entonces su probabilidad de que falle es casi nula. Y la pregunta de millón, ¿qué nivel de seguridad requiere mi máquina? Esto lo vamos a saber con esa gráfica que está ahí. Vamos a hacernos 3 preguntas. Una es, ¿qué severidad de lesión me puede hacer la máquina? Por ejemplo, en el ejemplo de la prensa. Si la prensa me está agarrando y yo presiono el paro de emergencia y mi sistema de paro de emergencia falla, la lesión sería irreversible, la prensa me haría un moretón, voy para arriba. Si es irreversible, o sea, grave, voy para abajo. Oye, ¿cada cuánto me expongo a ese peligro? ¿Sabes qué? Meto la pieza cada 15 segundos. O abro la puerta cada 3 días. Frecuencia alta va para abajo, frecuencia baja va para arriba. ¿Y qué probabilidad hay de evitarlo? O sea, el movimiento es muy lento, muy suave, hace ruido, etcétera, y quizás voy a confiar en que el operador se va a alcanzar a quitar, o no me quiero confiar de que él se va a alcanzar a quitar, y considero que si el sistema falla probablemente lo lastime, y eso es grave, ¿va? Entonces son las 3 situaciones que voy a considerar. Entonces, analizando un ejemplo, imagínate que tengo esa máquina, esa prensa, en la cual la severidad de lesión que me puede hacer una prensa es mortal, va para abajo. En esa prensa quizá me voy a exponer 2 veces al día, va para arriba. Pero la probabilidad de que me lastime si algo falla es muy alto, o sea, seguro me va a pegar, va para abajo. Y entonces ese sistema requeriría un Performance Level D. ¿Ok? Ahora bien, creo que esto resuelve mucho de las dudas. Si tú tomas un controlador no de seguridad normal, un PLC, un controlador, lo que sea, y tu equipo es de una excelente manufactura, tienes ciclos de vida demasiados millones y haces absolutamente todo lo demás bien, pudieras quizá alcanzar un Performance Level B o C. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esto te sirve si tienes una máquina que te haga un moretón, si tienes una máquina que te haga un rasponcito, ¿no? Pero en el momento en el que tienes una máquina que te puede fracturar un dedo, que te puede mutilar algo, que te puede hacer una herida permanente, una quemadura de un grado alto, segundo, tercer grado, esto ya no te es útil. Y entonces tenemos que utilizar relé y controladores de seguridad. Entonces, regresando a la pregunta que a veces nos hacen es, oye, ¿y el relé de seguridad o el controlador de seguridad es necesario? Pues, digo, yo no conozco máquinas todavía que el riesgo que te hagan o la lesión que te hagan sea un raspón. Normalmente estamos hablando de fracturas, mutilaciones, etcétera. Entonces, necesitamos utilizar sistemas de seguridad, ¿vale? Y pues bueno, eso fue la parte teórica, voy a decirlo así, de qué hace un relé de seguridad, por qué usar un relé de seguridad. A ver, posibles fallas hay muchísimas. Les mostré 2 de las que pueden darse, pero hay muchas más fallas que el relé y el PLC de seguridad son capaces de detectar y alertar, y que un sistema de control convencional pues, no va a ser capaz, ¿no? Entonces, bueno, los voy a dejar ahora con mi compañera Rocío Gallegos, quien les va a platicar ahora sí ya de las opciones que hay de sistemas de control de seguridad, opciones, ventajas, aplicaciones, etcétera. Michio, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí, aquí estoy, gracias. Gracias, Timo. Perfecto, dale, Michio. Muy bien, pues entonces continuamos ahora con la segunda parte de esta presentación, que es pues qué opciones tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí ya pueden ver mi pantalla. Muy bien. Ahora tenemos pues las opciones en cuestión a relevador, cuándo es más recomendable utilizar un relevador de seguridad o cuándo debemos pues optar por una opción como PLC o controlador de seguridad. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué características tiene un relevador de seguridad? Sus ventajas, pues es un diseño compacto, las dimensiones, en nuestro caso el relevador de seguridad, 22.5 milímetros de ancho, que pues tratándose en ocasiones de espacio en gabinete, más cuando ya es una máquina existente, pues es muy importante el que tengamos suficiente espacio
dentro de nuestro gabinete, que no quede todo saturado, porque recuerden las capacitaciones anteriores, webinar que se han dado, pues hay ciertos requerimientos eléctricos dentro de nuestros tableros o gabinetes. Entonces, este es un tema importante en ese aspecto, pues que sean dispositivos compactos. Es una solución económica. En costo, obviamente hay una diferencia entre un relevador de seguridad a un controlador de seguridad por sus capacidades que vamos a mencionar más adelante. Entonces, un relevador de seguridad es mucho más económico a adquirir un controlador de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, no requiere software, que también es otra ventaja. Vamos a ver más adelante que los controladores sí requieren un software. Este dispositivo no requiere que tengamos alguna computadora, que instalar un software, ya sea con costo o sin él, no lo requiere. Todo es mediante cableado eléctrico en campo. Fácil instalación, pues va un poco a lo mismo, solo necesitas tu dispositivo, cablearlo de manera correcta y listo. En un solo modelo podemos conectar diferentes dispositivos, no es como que tengamos que tener una amplia gama de relevadores, dependiendo si vamos a conectar una cortina, un interlock o un paro de emergencia, sino que un solo dispositivo te puede ayudar para diferentes tipos de entrada. Entonces, esas son pues muchas ventajas para nuestros proyectos, para nuestras aplicaciones, que creo que vale la pena considerar al decidir qué es lo que necesita su aplicación, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer con un relevador de seguridad? Pues bueno, hablando de paros de emergencia, por ejemplo, que en su mayoría las máquinas llevan más de uno, podemos hacer esta conexión en serie de paros de emergencia. Es importante considerar solamente el tema de los ciclos de funcionamiento que le llamamos B10D. Entonces, como ustedes saben, pues en tema de seguridad, el hecho de conectar en serie dispositivos puede y afectaría en ocasiones la categoría o el nivel de seguridad. La única recomendación, pues, es que utilicen dispositivos que tengan un buen nivel en su valor de B10D, que es básicamente, pues, eficiencia del dispositivo, para que al conectarlos en serie pues no pongan en riesgo el nivel de la función completa, ¿de acuerdo? Y también como recordatorio, el performance level requerido mínimo para los paros de emergencia es performance level C. Entonces, por eso con un poquito más de importancia, pues el utilizar paros de emergencia de buena categoría, de buen nivel de fabricación, ¿ok? Reconocidos como Ergoner. Otra función, por ejemplo, es colocar dispositivos interlocks en serie. En este caso, el segundo ejemplo, pues son interlock electrónicos que tienen salidas digitales. Aquí en este caso no son contactos, aclarando muy bien para todos ustedes. Este dispositivo, por ejemplo, de los que manejamos, que es familia CTS, es un equipo electrónico con la capacidad para conectarse en serie. ¿Por qué? Porque cuenta con salidas y entradas digitales, salidas y entradas OSSD. ¿Ok? Aclarando en este ejemplo, no son interlock de contactos, son interlock electrónicos RFID con salidas OSSD con la capacidad de conectarse en serie. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la ventaja cuando yo tengo este tipo de dispositivos? Pues que el estándar nos permite conectarlos en serie a un solo relevador, utilizando doble canal sin degradar su performance level, su categoría. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante, nada más aclarar qué tipo de dispositivos sí tienen esta capacidad sin degradar su nivel de seguridad. Otro ejemplo que tenemos es, si en mi máquina tengo un paro de emergencia, tengo unas cortinas, tengo un interlock de contactos, un limit switch, ¿lo puedo conectar en serie todo junto a un solo relevador? Pues la respuesta es no, no es lo ideal. De que se puede, pero estamos hablando de qué es lo correcto. ¿Okay? En estas sesiones siempre hablamos de qué es lo correcto. No es lo ideal precisamente por la mezcla de señales entre contactos, salidas digitales, esa capacidad que tiene el dispositivo de detectar fallas. Entonces no es lo ideal utilizar
un solo dispositivo mezclando diferentes componentes o diferentes tipos de señales, ¿ok? Entonces, aclarando, yo sé que algunos me van a decir que se puede hacer, claro, se puede hacer, sin embargo, no estamos cumpliendo con el objetivo de tener un nivel de seguridad aceptable, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí supongamos que nuestra máquina pues es relativamente pequeña. Tengo el paro de emergencia que está junto al operador, tengo el paro de emergencia de mi tablero de control y tengo una pequeña guarda que estoy monitoreando con un sensor de RFID sin contacto. ¿Okay? En este caso, lo ideal por la cantidad de señales que tenemos es pues dos relevadores de seguridad, ¿de acuerdo? Uno que va a controlar nuestros paros de emergencia y otro que va a estar controlando el sensor, ¿ok? Entonces, al tener dos entradas diferentes, tenemos dos funciones diferentes, aunque ambas controlen el mismo motor, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos funciones diferentes, ahí está muy bien, podemos utilizar dos relevadores, si es lo correcto y económicamente es lo que nos va a hacer más factible, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo validaríamos un relevador de seguridad o qué es lo que tenemos que validar en un sistema de relevador de seguridad? Pues bueno, los canales que estén a doble canal, de acuerdo a las categorías 3 o 4 que se requieren este nivel de seguridad con categorías 3 o 4, vamos a validar que efectivamente tengamos los dos canales conectados a la entrada de nuestro controlador de seguridad y de igual manera pues sus salidas redundantes, en el caso que veíamos anteriormente pues conectado a sus dos contactores para no degradar el nivel de seguridad. Y así validaríamos esa primera parte eléctrica de nuestra función. Una característica es que, bueno, no se requiere software para validar el funcionamiento, es decir, no necesito conseguir la contraseña de la aplicación, descargar el programa, ver cómo está configurado dentro del control. No se requiere, en este caso, recordamos, todo es mediante cableado. Lo que sí habría que realizar, pues bueno, son estas pruebas de cortocircuito, de cruce de canales, para validar que efectivamente nuestro control está detectando esas fallas, ¿ok? Entonces, de igual manera, hay circuitos de retorno que, como ya comentaba Timo, verifican y validan pues que a la salida de nuestro sistema todo esté funcionando. Entonces, también validar ahí que tengamos correctamente instalados estos circuitos de retorno. Arranques manuales o automáticos, ahí va a depender pues del funcionamiento de nuestro dispositivo, de lo que estamos utilizando, ya sea unas cortinas de manera habitual, obstruimos la cortina, nos retiramos y podemos iniciar un ciclo sin necesidad de restablecer cada vez que se interrumpe la cortina. En el caso, por ejemplo, de algunos otros dispositivos como el paro de emergencia, sí es necesario hacer un restablecimiento de manera manual, que no sea automático. Entonces, ¿de qué va a depender el validar el tipo de arranque? Pues del dispositivo de entrada, ¿ok? De la aplicación. Entonces, también es sencillo validarlo en estos dispositivos mediante estas conexiones. Vamos a ver ahora el controlador programable de seguridad. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? ¿En qué momentos sí me es más conveniente utilizar un controlador programable? ¿Ok? Como lo ven en esta imagen, pues bueno, un controlador programable es compatible con muchos dispositivos diferentes, ya sea interlock, paros, escáner, por ejemplo, de contactos, de salidas OSD, tapetes, etcétera, pulsadores, etcétera, ¿ok? Entonces es compatible básicamente con cualquier tipo de dispositivo, eso es una gran ventaja. Adicional, pues vamos a ver qué características tiene. Bueno, pues tenemos dispositivos que tienen la capacidad de conectar protocolos de comunicación, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir estos módulos de comunicación? Pues para dar aviso a nuestro sistema, a nuestro controlador que no es de seguridad, a nuestro control de máquina, cómo está trabajando la máquina, que se abre una puerta, que a lo mejor está una cortina obstruida, etcétera.
Toda esa información la podemos transmitir mediante estos bus de campo o protocolos de comunicación, ¿ok? Entonces la variedad de módulos de comunicación es muy amplia. Tenemos pues esta ventaja a diferencia de la opción anterior, que no hay la opción de integrar un protocolo de comunicación. El software, les comentaba hace un momento, en este caso sí se requiere un software, pero pues el software es gratuito, no requiere una licencia, no implicaría un costo para nosotros de inversión, ¿ok? Algunas de las ventajas también, pues es el ahorro de tiempo al sustituir, ya sea desde el módulo base, que por alguna razón lo necesitemos reemplazar, tiene memoria que se puede extraer, hacer el cambio, inclusive los bornes se pueden retirar, cambiamos solo el módulo base, insertamos, metemos nuevamente los bornes ya conectados, insertamos la memoria extraíble, cargamos el nuevo programa y ¡san! Se acabó, ¿ok? A diferencia de a lo mejor reemplazar un relevador que su lógica es cableada, pues sí hay que etiquetar, hay que señalar bien los cables que desconectamos para hacer el reemplazo, que en este caso es básicamente muy sencillo. Espacio, por ejemplo, que comentaba en un inicio. El módulo base en este caso ya cuenta con 8 entradas embebidas en un solo módulo del mismo ancho que el anterior, que son 22.5 milímetros. Entonces, en lugar de tener a lo mejor mis 4 relevadores de 22.5 milímetros cada uno, tengo un solo módulo base en el que puedo conectar hasta 4 funciones independientes. Entonces, hablando de espacio, si ese es un problema y a lo mejor el costo de la inversión no es tanto problema como el espacio, o si me es más barato meter un controlador programable a comprar otro tablero porque ya no tengo espacio, pues ahí pudiéramos evaluar en qué es más conveniente, ¿ok? Por el tema de espacios en tablero eléctrico. Rápida puesta en marcha, básicamente conectas las entradas en el dispositivo, conectas las alimentaciones y lo demás pues es descargar programa o realizar este desarrollo, pero sobre software. No hay tanto problema o tanto tema de cableado en campo, ¿ok? Que en muchas ocasiones pues esto es todo un tema, más cuando tenemos tableros eléctricos que la verdad están en muy mal estado, el identificar señales, el hacer todo esto para hacer un buen cableado, pues nos lleva mucho más tiempo, ¿ok? Entonces, una puesta en marcha de un controlador programable es mucho más rápido. Adicional, pues bueno, sobra decir que son dispositivos certificados según ISO 13849-1, ¿ok? Es decir, todo la aplicación, el software que yo voy a programar o configurar ya está certificada y validada. Ejemplo de uso. Ahora, ¿cuándo me conviene más? Creo que ya hablamos de algunas de las razones por las que pudiéramos utilizar un controlador, pero pues bueno, de las más comunes es el tamaño, realmente el tamaño de nuestra máquina, tamaño de nuestras aplicaciones, si tenemos muchas funciones diferentes, si a lo mejor tenemos una celda de un tamaño considerable y queremos detener solo ciertas zonas y que las demás sigan trabajando, es mucho más fácil hacer este seccionamiento en este tipo de controladores, esta lógica, desarrollarla en un controlador y adicional pues el tamaño que puedo expandir mi dispositivo, mi controlador, pues es muchísimo más grande. Recordemos que le podemos expandir tanto entradas como salidas. Entonces, si no es suficiente las que tenemos embebidas, pues tenemos muchas opciones para expandir tanto entradas como salidas de acuerdo a la necesidad de la aplicación. Entonces, normalmente tomamos como referencia, tratándose de costos, si tenemos más de 4 funciones distintas de seguridad, pues es más conveniente adquirir un controlador, ¿de acuerdo? Entonces, igual tema de gabinete reducido, pues puede ser un factor importante al decidir, pues no meter otro gabinete eléctrico para meter más relevadores, optamos mejor por colocar uno programable que me va a tomar solo un espacio muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, esas son pues básicamente las razones. Ahora vamos a validar. ¿Cómo validamos un controlador programable? Pues creo que es una inspección visual. En ocasiones pues es muy importante siempre el ver cómo está nuestro cableado, que no esté dañado, los LEDs, por ejemplo, que no haya una señal de error,
que estén encendidos de manera correcta, que no nos indiquen algún fallo. El cableado independiente de cada uno de los canales, tanto de las entradas como salidas, pues es importante, al igual que en el caso anterior, el que estén conectados a doble canal y que puedan detectar estas pérdidas de un canal, el sistema lo detecte, que si desconectamos un canal lo detecte, que si hacemos un cruce entre canales, el sistema lo detecte. Entonces, a mi consideración, cuando tenemos una máquina muy grande, creo que es mucho más fácil validar un programa, el cómo está la arquitectura, porque en caso de dispositivos programables como este, pues todo el cableado está básicamente en software con programación a bloques. No es cableado físico, a diferencia de un relevador, que ahí sí pues tenemos que básicamente pues seguir el cableado para validar qué está conectado en serie con qué o qué está conectado en paralelo con qué, cuáles son las condiciones. En este caso pues son con puertas, son entradas, físicamente todas las entradas llegan al mismo relevador, al mismo módulo, y la lógica o su arreglo está dentro del software. Entonces es mucho más sencillo validarlo por software que físicamente. ¿De acuerdo? Esto es tema de cómo validamos un control de seguridad. Ahora, ¿qué opciones tenemos como oferta en EFNET? Pues bueno, tenemos relevadores, ya sean con retardo o sin retardo. Ahí sí son dos diferentes modelos o categorías, dependiendo la aplicación, pero pues hay ambas opciones. Tenemos relevadores para mandos bimanuales. Hace un momento les comentaba, pueden conectar diferentes dispositivos en un solo modelo, excepto cuando hablamos de mandos bimanuales. Ahí sí hay que considerar un modelo que es muy particular por el monitoreo de ambas señales que debe de cumplir este relevador, ¿ok? Entonces también tenemos una opción para mandos bimanuales e inclusive ampliación de contactos. Tenemos un módulo base, pero requerimos más contactos de salida. Lo podemos hacer con módulos de ampliación, aclarando solo de salida, ¿ok? Y en el caso de los controladores de seguridad, pues tenemos un módulo que es básico, que es la verdad bastante sencillo de utilizar, que es nuestro modelo 12289, que bueno, ya les comentaba un poquito de las características. Tiene 8 entradas monocanal, es decir, 4 entradas a doble canal, si nuestro sistema o nuestro performance level así lo requiere. Salidas dobles o SSD, que son las salidas seguras. El nivel que alcanzan estos dispositivos hasta Performance Level E, categoría 4, que son los niveles más altos. Tiene señales también de monitoreo, es decir, esas solo son de estatus, no son de seguridad, pero precisamente para avisar a lo mejor a nuestra HMI, nuestro PLC, cuál es el estatus de nuestros dispositivos, meramente como aviso. ¿Okay? El módulo de memoria que les comentaba, también adicional y extraíble, es un equipo compacto, conexión a 24 volts, que sabemos que en seguridad es lo más recomendable, y los bornes que también les comentaba, que ayudan muchísimo al hacer un reemplazo para no tener que desconectar cable por cable, que se nos pierdan, que si no estaban etiquetados. Entonces, desprendes los bornes, cambias el módulo, pones el nuevo, colocas los bornes y listo. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues, bueno, esas son las opciones en el dispositivo, y cabe aclarar los protocolos o módulos de bus de campo que les comentaba en un inicio, pues son todos estos que vemos en la presentación: CAN, Open, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet IP. Obviamente hay los más conocidos, Ethernet IP y Profinet son los más utilizados, pero si ven realmente la variedad de módulos de bus de campo de comunicación, pues es muy amplia, y así también los módulos de expansión, tanto de entradas como salidas, ya sea salidas digitales o salidas de tipo relevador, también, e inclusive mezclar entre ellas. Entonces, realmente podemos hacer un proyecto muy, muy grande con este tipo de controladores. Y pues nada más para recordar, software gratuito, no requiere licencia, es bastante intuitivo de utilizar, entonces realmente es pues altamente recomendable. De acuerdo, entonces pues en cuestión al tema que nos trae el día de hoy, pues esa es la información que queremos compartirles, un poco el recordarles
quiénes somos y cómo los apoyamos en el día a día, pues los ayudamos a identificar sus mejoras, un proyecto de seguridad, asesorarlos para hacer una correcta selección, todo esto que hemos platicado, pues apóyense de nosotros para poderles asesorar en qué es más conveniente, tanto por el nivel de seguridad como por el costo del proyecto, pues podemos decidir, apoyarles a decidir en esa parte de qué equipos van a seleccionar. Entonces, igual tema de soporte técnico para las aplicaciones, pues nuestro día a día nos lleva a tener todo este conocimiento, a lo mejor en diferentes sectores, apóyense de nosotros. Igual tema de proyectos de seguridad, nos dedicamos pues 100% a esto, entonces créanos que realmente pues la experiencia que pueden tener todos los asesores que están con ustedes pues es bastante buena. El tema de las capacitaciones como estas que pues creo que se llevan muy bien con ustedes cada mes en nuestros diferentes redes o canales de comunicación, también tómenlo en cuenta, utilícenlo, realmente todo este contenido que se da pues que es para ustedes. Y ya de manera más formal, pues recordándoles como siempre, nuestra academia, que la verdad siempre es todo un éxito, es muy bien recibida con nuestros clientes. Igual síganos considerando, invitando para que puedan ser parte de este proyecto de academia con nosotros. Y nuevamente recordando el tema de la academia abierta que va a haber para ustedes. Siéntanse libres de preguntar a su asesor cuáles son los costos, qué disponibilidad hay. Recuerden que pues es limitada, es de cupo limitado, entonces aprovechen la oportunidad de que el precio la verdad es que está bastante competitivo, entonces pues considérenlo para su formación. Timo, ¿algo más que agregar? ¿Un micro? Ok, esperamos aquí un poquito, creo que del contenido. Perdón, es que estaba batallando por quitarte el control. No, muchísimas gracias. Igual, bueno, hay unas preguntas en el chat, ahorita las abordamos. Y bueno, como comentaba Chío, ¿no? Está esta opción de la academia en Querétaro, como les comenté, básicamente está como al 30% de lo que suele costar una academia normal, o sea, está muy, muy económico, muy accesible en la ciudad de Querétaro, 4, 5 y 6 de junio. Y bueno, denme oportunidad de abrir el chat para contestar, pues digo, la duda por ahí que nos pusieron y darle un poquito de contexto y seguir compartiendo la información que gusten. Bueno, nos preguntan, una pregunta por ahí que fue un poquito recurrente es ¿cuántos paros de emergencia se pueden conectar en serie a un relevador? Si gustas, Chío, contesto. Ahí les va. Esa es una pregunta bien interesante. Y justo hace poco hicimos todo un reporte de ella. Si alguien gusta tener el reporte formal de ese tema, nos puede mandar un correíto, ya sea a su servidor o a Rocío Gallegos, y les podemos mandar el reporte formal de justificación de esto. Pero básicamente hay dos temas. El primer tema es el paro de emergencia es un dispositivo electromecánico. ¿Ok? Entonces, en dispositivos electromecánicos hay algo que se llama, suelen tener fallas mecánicas. Como bien veíamos lo del paro de emergencia. Un paro de emergencia tú lo puedes presionar y se puede quedar un contacto pegado. ¿Ok? Ahora, esto puede pasar en interruptores, en paros de emergencia, en bumpers, en tapetes, en cualquier dispositivo mecánico. Cualquier mecanismo puede fallar y se puede quedar pegado. Ahora, dentro de los estándares, hay algo que se llama exclusión de fallos mecánicos. ¿Qué quiere decir la exclusión de fallos mecánicos? Lo que quiere decir es que como fabricantes decimos, a mi equipo le he hecho algo, le he adaptado algo, le he modificado algo, le he agregado algo que es casi imposible que falle. Esta situación se tiene que certificar ante una casa certificadora, normalmente TV, y nos dan la carta de decir, ok, mi dispositivo tiene exclusión de fallos certificada. Ok. En cualquier otro dispositivo electromecánico a la cual se le haga una exclusión de fallos, se puede lograr máximo un performance level D.
Es el cuarto de los 5 niveles que hay. No llego a E de elefante, no llego. Llego a Performance Level D y ya. En el paro de emergencia es el único dispositivo en el que no está topado. ¿Por qué no está topado? Porque se entiende que la frecuencia de activación de un paro de emergencia es muy baja. Entonces la probabilidad de que falle es muy baja. Y si además se le hace una exclusión de fallos mecánicos, básicamente es nula la probabilidad de que haya ese fallo. Entonces, ahí ya empezamos con un tema importante a entender y ahí estamos hablando de la ISO 13849-2, ¿ok? ISO 13849-2, exclusión de fallos mecánicos. El paro de emergencia está aprobado para llegar al máximo nivel de seguridad, Performance Level E. Ahora bien, hay un tema que se llama... por eso les digo que hay un reporte formal de esto que hicimos y se los podemos compartir. Hay un tema que se llama fault masking, enmascaramiento de fallos. ¿A qué se refiere esto? Ustedes pueden pensar en puertas. Imagínense que tienen 3 puertas conectadas a un relevador. 3 interruptores de puerta, un relevador. Si yo abro la puerta B, se caen las 2 señales al relé. Si con la puerta B abierta yo abro la puerta C y falla el interruptor, ¿se entera el relevador? No, porque la puerta B está abriendo las señales y el relé no pasa nada, no va a saber nada más. Cierro la puerta C, que ya está en falla, cierro la puerta B, ¿el relé se enteró? No. ¿La máquina va a arrancar? Sí. Eso es un enmascaramiento de fallos, ¿ok? La puerta B está enmascarando el fallo de la puerta C. Esto también puede pasar en paros de emergencia. Y hay una tablita que me dice que dependiendo cuántos paros de emergencia pongas en serie, es cuál es el máximo nivel de seguridad que puedes alcanzar, básicamente, ¿ok? Y por último, el tercero de los puntos es los ciclos de vida mecánica de sus paros. Inges, colegas, revísenlo. Hay paros de emergencia, para que se den una idea, los paros de emergencia Ochsner tienen 100,000 ciclos de vida, ¿ok? Hay muchos paros de emergencia en la industria que tienen 5,000 ciclos, 6,000 ciclos, 10,000 ciclos, ¿ok? No quiero decir marcas. Entonces, simplemente, si ustedes tienen un paro de emergencia, y lo voy a resumir así, si ustedes tienen un paro de emergencia tan bueno y tan robusto que te dé 100,000 ciclos, ¿vale? Si pones hasta 4 paros de emergencia en serie a un relé, puedes alcanzar Performance Level E, lo máximo. Si pones de 5 a 30, te caes a Performance Level D. Ahora, si agarras un paro de emergencia de los de 30,000 ciclos, de los de 5,000 ciclos, de los de 6,000 ciclos, muy probablemente te vas a caer desde que pongas 2. Porque hay unas tablitas y unas gráficas que hablan de esto, y lo que va a pasar es que el ponerlos en serie aumenta la propensión de enmascaramiento de fallos, pero adicional, como tus dispositivos tienen una baja vida mecánica, aumenta la probabilidad de fallos y te tira tremendamente el nivel de seguridad. Entonces, sí hay un par de cálculos que hacer. La respuesta no es tan fácil como decir, pon 17 y está bien. Pero si usas un buen paro de emergencia, que tenga 100,000 ciclos de vida, ¿sí? Puedes llegar a un Performance Level D o un Performance Level E si haces todo lo demás bien, ¿ok? Entonces, es un tema ahí importante, el tema de los paros de emergencia en serie. Básicamente mi recomendación sería eso. Compren paros de emergencia que tengan exclusión de fallas mecánicas certificada, que tengan ciclos de vida, no sé, mínimo 50, 80, 100,000 ciclos de vida, y pues armar una categoría en doble canal y todo ese tema, ¿no? Vale. Bueno, nos hacían igual la pregunta, bueno, perdón, ingeniero Juan Gobea, pensé que también era de paros de emergencia. Dice, ¿hasta cuántos interlocks se pueden conectar en serie? Y es lo mismo que hablaba. Si los interlocks son electromecánicos, ¿vale? Tenemos el tema de enmascaramiento de fallos, y dependiendo de cuántos ponga en serie es el performance level que pueda alcanzar. En resumen, como son electromecánicos, aunque les haga exclusión de fallos, máximo puedo llegar a PLD. O sea, ahí nos olvidemos que voy a alcanzar PLE. Es PLD máximo. Ahora, si pongo de 2 a 4, puedo llegar a PLD.
Pero si pongo de 5 a 30, muy probablemente no voy a llegar. Muy probablemente me voy a quedar en C o hasta menos. Y ya un performance level C para una industria manufacturera normalmente no es viable. Normalmente estamos buscando D o E. Entonces, si hago exclusión de fallos, si la vida mecánica de mi equipo es buena y si pongo hasta 4 en serie, muy probablemente puedo llegar a D, que es donde yo creo que la mayoría de ingenieros estamos apuntando a llegar, al menos. ¿Cuándo se recomienda cambiar el relevador? Pues bueno, como comentábamos ahí en el chat, va a depender mucho del fabricante. Los fabricantes de relés de seguridad te van a dar 2 datos. Uno es la vida mecánica y otra es el PFHD o la probabilidad de fallo por hora, ¿no? Entonces, mientras no se termine la vida mecánica del equipo, lo puedes usar, ¿ok? Ahora, tendrá que revisarse cuál es la vida mecánica del dispositivo para estimar el tiempo en el que va a ser necesario cambiarlo. Pues bueno, creo que a nivel preguntas tenemos algunas más por acá. Chio, nos preguntan, digo, si gustas apóyame con esta. ¿Los módulos de ampliación para los relevadores programables solo son para visualización de variables o puede ser conectado a algún sistema SIP Safety? En este caso, me imagino que se refiere a los módulos de ampliación, que son los módulos de comunicación. Son solo para señales de monitoreos. Los canales de seguridad viajan punto a punto. Así es. Nos preguntan igual las pruebas que deben hacerse a los LOP. Me imagino que se refiere al feedback LOP para el tema de los contactores. ¿Están establecidas cómo hacerlas en alguna norma? Sí, en la ISO 13849-1, en el apartado de las categorías de seguridad. Y los contactores deben de ser SIL. Ok, bueno. Aquí hay un tema importante. Básicamente creo que a lo que se refiere si los contactores deben de ser pues de seguridad, ¿no? O tener algo que se conoce como well tried o eficiencia probada. Básicamente en la 13849 actual, que todavía está vigente, no está explícitamente obligado a que tus contactores sean de seguridad, pero en los requerimientos que se les ponen para que puedas alcanzar una categoría 3, 4, casi que te forzan, ¿no? O sea, como que explícitamente no te dice deben de ser equipos well-tried y equipos de seguridad, pero por los requerimientos que les ponen, tiene que ser de seguridad. En la nueva 13849, que acaba de ser lanzada el año pasado, y que entrará en vigor en algunos años en la Unión Europea y de ahí nos alinearemos los demás países, ya es obligatorio. Ya es obligatorio que los dispositivos sean well-tried, básicamente que sean de seguridad, certificados, y sí, bueno, que cumplan un SIL, que normalmente es SIL 3, 2, 3, y bueno, o un performance level. En el tema de contactores, como son equipos electromecánicos, más bien lo que nos van a dar es un dato B10D, ¿ok? Y nos van a asegurar su cumplimiento de seguridad, o SIL, como se le llega a conocer también, ¿va? Pero sí, básicamente ya va a estar obligado.